Hoy tengo el gusto de saludar a Mathieu de Castelbajac, doctor en sociología, maestro en ciencia política, maestro en política comparada, profesor de la Universidad de los Andes en el área de sociología. Muchas gracias por aceptar esta invitación para que hablemos del tema electoral en Francia. No, gracias a ti, Mari. El pasado 10 de abril se llevó a cabo la primera vuelta electoral para elegir presidente en Francia. Macron, el actual presidente de Francia, obtuvo el 27,6% de los votos, mientras que su principal oponente, Marine Le Pen, obtuvo el 23,4%. En tercer lugar, quedó el candidato de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, con un 22%. El 24 de abril, en unos pocos días, se realizará la segunda vuelta, que será la definitiva para elegir a un nuevo presidente o presidenta de Francia. Las proyecciones indican que en esta segunda vuelta Macron obtendría el 51% de los votos y su contrincante el 49% restante. Otras encuestas ubican estos porcentajes en un 55% y en un 45% respectivamente. Tras conocer los resultados de esta primera vuelta, Macron solicitó a los franceses detener a la extrema derecha, y aquí abro comillas: invito a todos, incluidos aquellos que no votaron por mí en la primera vuelta, a que nos apoyen. Por su parte, luego de la publicación de esos primeros resultados, Marine Le Pen dijo que será la presidenta de todos los franceses. Macron y Le Pen se vuelven a encontrar 5 años después en el mismo tarjetón, en una segunda vuelta presidencial. Se encontraron por primera vez en 2017. La distancia en ese momento quizá era un poco más amplia que la que hoy los separa, o por lo menos el rechazo a Marine Le Pen ha disminuido hoy en día. Y quiero, Mateo, comenzar con una pregunta sobre Macron, sobre quiénes son sus principales aliados, quiénes podrían ser sus principales oponentes o enemigos, y también por los mismos sentimientos que genera el actual presidente en la población. En primer lugar, podríamos decir que la situación de Macron parece ser mejor que la de Le Pen. Recibió el apoyo de varios candidatos derrotados en la primera vuelta, que llamaron a votar por él directamente. Lo apoyó la candidata socialista, Anne Hidalgo, el candidato ecológico, el candidato del Partido Comunista, e indirectamente recibió si no un apoyo, por lo menos un casi apoyo del candidato de izquierda que llegó de número 3, que si bien no llamó a votar directamente por Macron, por lo menos llamó a no votar por Le Pen, lo que semánticamente no quiere decir exactamente lo mismo, pero en la práctica lleva más o menos al mismo resultado. Dicho eso, si uno compara la popularidad o la opinión que se hacen los franceses, tanto de Macron como de Le Pen, en la realidad, los dos son supremamente impopulares. Hay apenas una diferencia de 3 punticos entre los dos. Globalmente hay un 30% de franceses, estoy citando cifras de la última encuesta del CEVIPOF, que es la principal encuesta electoral en Francia. Hay un 30% de los franceses que tienen una imagen favorable de Macron, y un 27% que tiene una imagen favorable de Le Pen. El resto, es decir, el 70% resto para los dos candidatos, tienen una opinión globalmente negativa. Entonces es una elección muy complicada, en la cual Macron no puede contar con un apoyo entusiasta de un 50% más uno o X de la población, sino que la gran mayoría de los que van a votar por él este fin de semana probablemente no van a votar por él, sino en contra de Marine Le Pen. ¿A quién apela, a quién se dirige Le Pen en sus discursos? ¿A quién le habla, a quién interpela? Y esto pues también teniendo en cuenta o de la mano de cuál es el proyecto político que ella defiende o que ella representa.
hay muchos debates sobre la sociología electoral del elector de extrema derecha. Globalmente es un elector que se recluta en el mundo obrero y en el mundo de los que llamamos en Francia los empleados, es decir, no sé, las secretarias, la gente que trabaja en las tiendas, salarios asalariados de rango bajo, para decirlo así, y es un elector más bien viejo, que tiene globalmente más de 50. El elector de Macron, para dar un perfil tipo, también es un elector viejo, pero no tan viejo, es un elector que tiene más bien creo que tengo las cifras acá, sí, que tiene más bien entre 35 y 60. Y 60, no, y de hecho tiene un porcentaje importante también en los más viejos, en los de 68. Perdón. Entonces la principal diferencia, más bien más que la edad, son las profesiones y los niveles de educación. Globalmente los electores de Macron, los que votan por él de manera entusiasta por lo menos, son los que llamamos en Francia cadre, es decir, profesiones con salarios altos, perfiles dirigentes o ejecutivos, y también los agricultores y las profesiones intermediarias. Entonces, globalmente, la caricatura que siempre hacen los analistas políticos es que el elector de Macron es un elector que se ha beneficiado de una economía mundializada, que generalmente cuando uno le pregunta si está feliz con su situación personal y el estado del país, responde positivamente. Y al contrario, el elector típico de Marine Le Pen es el elector que no solamente no se ha beneficiado de una economía mundializada, sino que es mucho más precarizado hoy en día que lo era hace 20 años, que gana generalmente menos que ganaban la generación de sus padres, es un elector que, por lo tanto, es particularmente receptivo al discurso de Marine Le Pen. Y acá una pequeña aclaración: es un discurso más complejo que la caricatura que dan de él en los medios en Francia. Y generalmente se reduce a un discurso racista y xenófobo, y es de manera muy clara un discurso racista y xenófobo. Pero no solo se limita a una crítica de las políticas migratorias y a un nacionalismo de vitrina, sino que también es un programa económico y social. Claramente no es un programa de izquierda, pero la mayoría de las propuestas que ha defendido Marine Le Pen en su campaña son medidas que supuestamente irían hacia solucionar el problema del poder de compra, que es la principal preocupación de los electores franceses, muy delante de cualquier otra, sea la guerra en Ucrania, la pandemia, la crisis ecológica, esas cosas quedan mucho más atrás. Entonces, paradójicamente, la campaña de Le Pen ha sido mucho más en fase con las preocupaciones de buena parte del electorado que la de Macron. Quiero preguntarte ahora, Mateo, por la salud de la izquierda, ¿sí? Y el papel que la izquierda podría jugar en el escenario político, y pues recordando que el candidato de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, es el líder indiscutible de la izquierda, pero además obtuvo casi 8 millones de votos, bueno, 7,7 en esta primera vuelta, y ha hecho un llamado a los franceses, como tú mencionabas más adelante, hace un momento, no necesariamente a votar por Macron, pero sobre todo ha hecho este llamado para, digamos, para que lo elijan como primer ministro en las próximas elecciones de la Asamblea, y hace un llamado, pues,
precisamente para poder ejercer una oposición al gobierno, sea el que sea el que quede, desde esa Asamblea Nacional en junio. Entonces, ¿cuál es esta salud de la que goza hoy en día la izquierda francesa? Bueno, es como tú dices, el líder indiscutible y sin embargo está muy discutido. Eh, lo primero es que ayer dio una entrevista en la cual llamó a que los franceses lo eligieran como primer ministro. Eh, el sistema electoral francés no es el sistema británico. Por ejemplo, nosotros no elegimos el primer ministro. El presidente de la República nombra libremente el primer ministro, simplemente pues tiene que pragmáticamente tomar en cuenta la composición de la Asamblea Nacional. Eh, Así que es más un golpe de opinión que una posibilidad real. Es más, generalmente los franceses le dan una mayoría legislativa al presidente que eligen. Uno, porque la mayoría de los franceses no votan en las elecciones legislativas. Es un cuerpo electoral mucho más reducido que se moviliza. Hay una abstención fuertísima a nivel de esas elecciones. Es baja para las elecciones presidenciales, es alta para las elecciones legislativas. Los que votan no votan de manera tan partidaria y generalmente votan más con la idea de asegurar la gobernabilidad del país. Entonces, es muy poco probable que le vaya bien a la izquierda en estas elecciones. Y es más, que le vaya bien a la izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que es una izquierda que tiene muy buenos resultados a nivel nacional, pero generalmente resultados malos a nivel local, precisamente porque los electores que se movilizan en las elecciones locales, las elecciones legislativas son elecciones locales, tienen un perfil muy distinto. Son personas más viejas, menos radicales, para decirlo así. Ahora, dicho eso, para el futuro del debate político nacional, es indiscutible que Jean-Luc Mélenchon y su partido van a seguir siendo la principal fuerza de oposición a la izquierda al candidato que se ha elegido este domingo. Y es más, en la realidad, el resultado de la elección presidencial, por definición, en la segunda vuelta solo admite 2 candidatos, pero si uno suma los votos de las diferentes tendencias de los diferentes candidatos, en la realidad tenemos un paisaje muy heterogéneo y al mismo tiempo equilibrado entre 3 fuerzas. Una fuerza de centro-derecha neoliberal alrededor de Macron y un poco de la candidata de derecha derrota Valérie Pécresse, una fuerza de extrema derecha neonacionalista, xenófoba y antimundialista más que todo alrededor de Le Pen, y una izquierda ecológico y ecológica y anticapitalista alrededor de Mélenchon. Y entre esas 3 tendencias, cada uno controla más o menos un cuarto del voto del país y las diferencias en la realidad entre ellas son muy pequeñas. No hay una que realmente pueda decir hemos ganado esta elección o hemos logrado jalar una mayoría de franceses detrás de nosotros. Y eso va a ser un problema enorme para quien sea que gane las elecciones el domingo, porque en la realidad significa que va a tener que gobernar en contra de una mayoría del país. ¿Cómo, digamos, o qué nos puedes decir sobre los partidos tradicionales? ¿Qué nos puedes señalar sobre los nuevos partidos y sobre la misma reconfiguración de ese paisaje político partidista en Francia y lo que se vio en las elecciones? Bueno, la gran, no sé si sorpresa, porque todos los analistas anunciaban un resultado de este tipo, pero quizás un shock cultural para los franceses es el colapso absoluto de los 2 partidos que habían controlado la vida política nacional y local en las últimas décadas, es decir, el Partido Socialista, que representaba una fuerza socialdemócrata de izquierda, para decirlo así, y el partido que hoy en día se llama los republicanos, que cambia de etiqueta cada 10 minutos, prácticamente es
ha tenido múltiples nombres, pero siempre es el mismo partido en la realidad, que también cayó justo por debajo del límite de los 5%. Este umbral es muy importante en Francia porque los candidatos que sacan más de 5% de la votación reciben un cheque del Estado para reembolsar buena parte de los dineros que invirtieron en su campaña. Los otros no. Entonces eso significa que no solamente fueron derrotados de manera espectacular en las urnas, esos dos partidos, sino que además van a tener graves problemas financieros hacia adelante. Y mi interpretación, que hasta ahora les he dado como elementos estadísticos y conceptuales que podrían haber escuchado en cualquier otro análisis de los resultados de la primera vuelta. Mi interpretación de este resultado, que es totalmente subjetiva no, pero personal, es la siguiente. Creo que durante la mayor parte de la vida pública de la Quinta República, que es la constitución política en la cual nos encontramos, tuvimos una alternancia en el poder entre un partido de izquierda y un partido de derecha. La etiqueta de este partido cambió varias veces. No siempre fue el Partido Socialista y no siempre fue los que hoy en día se llaman los republicanos, pero globalmente había un pacto entre los principales partidos alrededor del modelo social y político francés. Y cuando uno elegía un presidente de izquierda, uno simplemente elegía un presidente que iba a llevar la política del país un poco más a la izquierda, pero básicamente ampliar el Estado-providencia que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que cuando uno votaba por un candidato de derecha, uno aceptaba reducir un poco el Estado-providencia a favor, si uno es de derecha, del crecimiento económico y de la libertad de emprender. Bueno, sin embargo, ambos partidos reconocían que el pacto social construido después de la Segunda Guerra Mundial se había construido sobre este Estado-providencia y que se trataba simplemente de saber si uno lo iba a ampliar un poco o reducir un poco. Creo que una de las claves de lectura quizás de esas elecciones es que ya esa no es la discusión. Las tres fuerzas principales que han emergido de esta primera vuelta tienen proyectos de refundar el pacto social y no solamente de reformarlo. La plataforma política liderada por Jean-Luc Mélenchon proponía reconstruir un Estado social alrededor, entre otras cosas, de un derecho al trabajo, de un derecho al empleo, es decir, que se vuelve prácticamente, hubiéramos tenido una figura en la cual las personas desempleadas, si siguen desempleadas, tienen derecho a demandar al Estado para obligarlo a darles un trabajo. Entonces el Estado-providencia ya no se limitaría a darle a alguien una parte diferida de su salario cuando está desempleado, sino que le garantizaría un derecho a trabajar. Un modelo totalmente distinto, en el cual básicamente el Estado se sustituye al mercado laboral. Macron también quiere mucho más que reformar el Estado-providencia, reconstruirlo sobre una lógica neoliberal en la cual el Estado no solamente no te ayuda cuando estás desempleado mientras consigues otro trabajo, sino que el Estado aumenta el número de riesgos laborales como el desempleo, etcétera, en cambio de protecciones mucho más específicas para ayudarte a atravesar esos riesgos. Entonces ya no es una idea de reducir los riesgos, sino más bien de cambiar totalmente el tipo de ayuda del Estado para que las personas puedan tener esas carreras exigidas por una economía mundializada en la cual ya nadie desarrolla toda su carrera en un
una sola profesión o un solo empleo, sino que hay muchas variaciones. Y finalmente el programa de Marine Le Pen, que poco se ha discutido, es básicamente un programa de anarquismo de derecha en el cual el Estado dice, bueno, esta plata que ustedes nos daban con los impuestos para financiar el Estado Providencia, se las devolvemos y ustedes verán lo que quieren hacer con ella. Entonces bajamos los impuestos sobre todo y para todos, no solamente para los más pobres, sino también y especialmente para los más ricos. Entonces, 3 programas que proponen una visión de sociedad muy distinta a la que hasta hace muy poco formaban el consenso de base de las oposiciones políticas en Francia. Quiero que terminemos esta conversación con una pregunta sobre la distribución del voto. Es decir, en dónde se vota por la derecha, quiénes, en qué lugares de Francia se vota por la izquierda, o cuáles son los feudos electorales de Macron, de Le Pen, de Mélenchon, por ejemplo. Vamos a empezar con Le Pen. Le Pen básicamente recluta en la Francia intermediaria, para llamarla así, es decir, la Francia de los pequeños pueblos, no los más pequeños, pero los pueblos medios o pequeños, la Francia desindustrializa las ciudades que antes tenían una fuerte clase obrera que trabajaba en fábricas y votaba tradicionalmente Partido Comunista. En cambio, tiene poca representación en las grandes ciudades. Por ejemplo, en París, no me acuerdo exactamente cuántos votos sacaron, pero muy poco. Al revés, la fuerza de Macron se concentra en esas grandes ciudades, París, Bordeaux, Marseille, etc. La fuerza de Jean-Luc Mélenchon es un poco en esas grandes ciudades, especialmente en las poblaciones jóvenes, por ejemplo, las poblaciones de estudiantes, y en las periferias, las llamadas banlieues, también tiene una parte significativa de este voto popular, que no es un voto popular obrero o antiguamente obrero, sino que más bien es un voto popular de pequeños trabajos muy precarizados.